teníamos que diseñar estrategias que nos ayuden a incentivar el sector, lo cual no se ha dado, y por eso justamente estamos en esta circunstancia, que inclusive el gobierno ha llamado de recesión económica. Congresista García Belaúnde, a ver, ¿qué le parece esta nuevo episodio de diálogo, esta nueva ronda? Yo creo que el diálogo se ha dado en el Congreso de alguna manera, por ejemplo, lo que ha dicho el colega Arce, en el sentido de que en el Congreso hay una comisión de economía, por ejemplo, que la preside el gobierno, Merché Arauz, que tiene un vicepresidente que es del fujimorismo. O sea, ahí se han dado, y con Torne que veo varias veces, y Zavala también. O sea, ahí se ha dado mucho diálogo para aprobar una serie de cosas y proyectos de temas económicos que le interesaba al gobierno. Pero claro, ahora vemos una nueva faceta, ¿no? Keiko manda una carta que a todos nos ha sorprendido. El gobierno no toma la iniciativa, el gobierno ha podido tomar la iniciativa, es lógico, el gobierno quiere tener éxito, está gobernando, la oposición no gobierna, simplemente la oposición fiscaliza y en todo caso hace oposición constructiva o a veces obstructiva, pero en fin. Pero en todo caso el gobierno es el que le interesa hacer las cosas, llevarlas adelante, su programa de gobierno, le interesa tener éxito. Es más fácil, es mucho más fácil ser oposición que ser gobierno, porque tienes que hacer, estás obligado a hacer. Lo lógico es que el gobierno dé la iniciativa para el diálogo, y esta vez no había iniciativa del gobierno. No, pienso que la estaban buscando en realidad ya, digamos. Sí, pues había una iniciativa de la primera opositora, de la primera fuerza opositora, y con una mediación que no ha sido aceptada. Entonces yo creo que acá el gobierno se ha sentido envalentonado, he dicho, el martes a las 4 de la tarde, 4 y 5 no, 4 de la tarde, te espero aquí, entra por atrás, en fin, no traigas a nadie, ven sola. Ven sola. Entonces yo creo ahora, pero ¿qué podemos esperar? Claro, nos entusiasmamos y decimos esto es el inicio de una distensión que nos va a durar cuánto tiempo, o vamos a decir esto es una ronda más. Hay un antecedente, porque si recuerda, claro. Además un antecedente petardeado por los colaboradores de ambos. La anterior convocatoria lo hizo el monseñor Cipriani. Y ahora también pretende que haya una persona muy reconocida como el señor Bedoya, que evidentemente es importante. Pero yo resalto el último punto de la carta del señor Kuczynski, que pone en consideración la mesa de concertación nacional, que es muy importante. O sea, por encima de los liderazgos reconocidos que puede tener la señora Fujimori y evidentemente el presidente de la República, la investidura del presidente de la República, hay otras figuras políticas que también deberían participar en este diálogo para hacerlo más plural y sobre todo lograr que se fortalezca la gobernabilidad. Bueno, eso suena bien, pero en realidad, digamos, siendo realistas, esta es una cosa que, digamos, es entre el gobierno y la oposición. La primera oposición, ¿no? Keiko, ¿no? La primera oposición. Claro. La más importante, ¿no? Claro. Numéricamente. Digamos, porque si ambos no se entienden, por más que se cuente con el apoyo de las otras fuerzas políticas, no. Pero lo curioso es que se están entendiendo, porque el programa económico del Fujimorismo y de PPK han sido siempre muy parecidos. No hay muchas diferencias. Y de los 113, 114 o 115 decretos legislativos, 112, casi todos han sido aprobados, y algunos, 5 o 6 han sido pequeñamente, algunos modificados, pero en partes pequeñas, y creo que uno anulado, de tal manera de que ha habido comunicación y ha habido entendimiento. No se requiere ningún tipo de acercamiento para aprobar cosas que las dos fuerzas políticas están de acuerdo en temas económicos, básicamente. ¿Y entonces para qué se tendrían que reunir? Bueno, esa es la pregunta. ¿Para qué? De repente hay algo atrás más. ¿O es una cosa personal que hay que resolver? No sé, a ver, usted... Yo entiendo que es un mensaje a la población. Ahí la opinión pública está cuestionando en realidad esta labor que tiene el Congreso de la República. Ojo, es muy importante las interpelaciones, pero se está satanizando un mecanismo y una prerrogativa constitucional que tiene el Congreso de la República. Bueno, el presidente hoy ha dicho en Jauja que lo dejen trabajar y que no se bajen ministros cada 2 semanas. Solo que hay que hacer la diferencia, justamente, hay que hacer la diferencia. La interpelación no necesariamente significa una censura. La interpelación debería ser un mecanismo mucho más seguido. En otros países los parlamentos convocan permanentemente a los ministros, o los ministros van de mutuo propio a participar en el parlamento, porque es una relación con la representación nacional. Tenemos una delegación muy grande detrás de nosotros porque representamos a diferentes instituciones territoriales, y es importante saber cómo está actuando el gobierno, cuestionar donde está actuando mal, y en otros aspectos también resaltarlo. ¿Por qué no? Ahora, ¿qué cosa quiere Kuczynski? ¿Que dejemos trabajar? O sea, ¿que dejemos que sus ministros hagan lo que le da la gana? ¿Eso es lo que quiere?
él ha cometido un gravísimo error. Habló de escandaletes, dijo el presidente. Bueno, pero ¿no? el escándalo lo hacen sus propios ministros. El señor presidente de la República ha salido con una pizarrita a decir que el tema Chinchero se ahorraban 590 millones de dólares para justificar una adenda de un contrato lesivo para el interés nacional. Pero en los audios vemos que esos 590 eran 90. O sea, hay 500 que faltan. O sea, el presidente de la República ha cometido el gravísimo error, inducido por sus ministros evidentemente, en sacar una pizarra en un mensaje a la nación y decir que son 590 de ahorro y por eso es que firman esa adenda tan lesiva con el contrato. Cuando los ministros dicen que no, que solamente es 90 y la Contraloría dice que hemos ganado 40. O sea, ¿quién nos entiende? Pero si a eso le sumamos que el contrato era lesivo, lo dice el señor Vizcarra en todo momento, que era un contrato que no favorecía a los intereses del país, ¿por qué es empecinarse en una adenda que al final, cuando vemos el detalle, sigue siendo a favor de los intereses empresariales? Ya, ahora, entendiendo que el aeropuerto de Chinchero es muy importante para el Cusco, no nos oponemos, eso también tiene que quedar en claro para toda la población. Es muy importante para desarrollar todo el circuito turístico que puede emprenderse a través de tener un aeropuerto de ese potencial. Ahora, pero es decir, Chinchero sí, pero Cunturhuasi no, ese es el tema, ¿no es cierto? Y ahora, termina lo del Contralor, terminó hoy día. Pero lo de Zavala también termina o no, o eso va a seguir, porque claro, Marco Arana ha pedido que citen al ministro Zavala. Bueno, pero es lógico, pues, si de los 4 señores que se han reunido para llegar a acuerdos, el único 3 se han ido ya, el cuarto pues tiene que caer por su propio peso. Ya no hay que hacer mucha imaginación, no hay que tener mucha imaginación. Ya, o sea, ¿tiene que caer Zavala? Pero yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por participar de la conversación? Porque ha impulsado un proyecto lesivo para el interés nacional por intereses personal, lo ha impulsado él y ha llevado al gobierno al abismo. ¿Cuál es el interés personal? Zavala lo ha dicho varias veces. Pero todos los audios demuestran un interés personal y él tenía a su hermana trabajando 7 años con la misma gente. Que se fue antes, ¿no? De que saliera el informe de la Contraloría. No, eso no lo sabemos. No, sí se fue antes. Bueno, eso no lo sabemos, pero la vinculación ha seguido, porque él ha estado haciendo gestiones a favor de Cuntur antes y después de que su hermana se vaya. Hay 5 llamadas telefónicas. Discrepo un poco porque evidentemente hay que ser muy objetivos en el escenario que estamos teniendo como país. Tenemos el rol de interpelar, de poder, si es posible, censurar a un ministro. Pero en esta circunstancia lo primero hay que escuchar. Hay que tener el espacio, si en este caso es invitado el Premier al Congreso de la República, el espacio es la comisión permanente. Estamos en un proceso de receso, entonces el espacio es la comisión permanente. Hay que escucharlo al primer ministro y sobre ese análisis, sobre esa discusión. Zavala participa en la reunión donde le dicen al Contralor que lo ideal sería, ¿no? Que salga, digamos, favorable el informe. Que hay que ablandarlo. No dice exactamente ablandarlo. Ablandar, la palabra es ablandar. La preocupación es cómo es posible 3 ministros se junten con el Contralor para de alguna manera morigerar el informe. Presionarlo. Y lo concreto... ¿Qué tendría que decirle Zavala para que usted se quede tranquilo? Es que tiene que ser totalmente transparente los procesos de auditoría. A mí, por ejemplo, me causa mucha sorpresa la posición que tiene el gobierno de dialogar con el Contralor General de la República. Significa que tiene tanto poder que puede influenciar en los futuros informes que van a enviar los auditores que están levantando la información de Chinchero, en un escenario donde de repente lo hubieran condicionado al Contralor y el Contralor hubiera pretendido sacar un informe. ¿Y eso para usted no es una infracción a las atribuciones de los ministros? Ahí está la falta grave. Por ejemplo, entonces sí hay falta grave. Hay una falta grave. Definitivamente reunirse antes de tener el informe previo a una auditoría tan importante de un proyecto cuestionado. Evidentemente que hay una especie hasta de conflicto de intereses por la propia responsabilidad. En lo personal, por ejemplo, yo no estaba de acuerdo que se haga estos 15 días de evaluación, porque la falta grave del Contralor ya estaba. Con el solo hecho de haberse reunido con altos funcionarios del Estado para ver el tema de Chinchero, ya se estaba configurándose la falta grave. Y era inmediatamente que eso nos va a llevar a otra crisis. Digamos, estamos hablando por un lado que hay que conversar, que hay que entendernos. Pero que salga Zavala, ¿cuál es el problema? Si se va Zavala, el número 2 del gobierno. Bueno, ¿y? O sea que el gobierno no tiene un equipo, no hay atrás un partido, no hay atrás otros técnicos, el país depende de Zavala.
No, pues, ¿de cuándo aquí pues un país depende de una persona? Eso ni siquiera en épocas de conflictos mayores, no ¿Usted pues. también piensa igual? ¿O no? Yo espero que podamos dialogar. No, pero usted piensa que se complicaría más el panorama político. Los problemas que existen, definitivamente ha habido faltas que se han cometido, pero hay que cuidar mucho la gobernabilidad del país. Y en eso sí yo soy muy crítico porque en este momento, le explicaba al inicio, la circunstancia especial en la que estamos viviendo. Se va a iniciar el proceso de reconstrucción nacional. Tenemos un problema económico serio frente a las inversiones que puedan venir en el futuro, frente al desenvolvimiento del país. Pero frente a eso hay que tomar decisiones, digamos. Por supuesto, Mire, por supuesto. Hay una cosa que es interesante y la gobernabilidad no la da un ministro, que esté o no esté. La gobernabilidad atenta contra ella la corrupción. La corrupción corroe la gobernabilidad. Eso es lo que hay que combatir. Eso es lo primero. Y volviendo al tema anterior, Zavala convoca al Contralor para hablar de qué, de Chinchero básicamente, y lo convoca para hablar de Jorge Chávez, que es un problema mucho mayor. No, porque inclusive cuando están hablando, no, Jorge Chávez, no, eso lo dejamos de lado. Lo interesante, lo importante es Chinchero. Pero parece que está en las manos de la Contraloría. Y la adenda de Jorge Chávez, que es pero mucho más... O sea, Jorge Chávez está manejando 18 millones de pasajeros anuales cuando tiene capacidad para 10. Necesita una segunda pista de todas maneras. Es urgente. Sin embargo, eso no interesa. Eso no importa. Lo que importa es Chinchero, que va a traer 1 o 2 millones de pasajeros. Y en montos de inversión hay proyectos más importantes como la línea 2 del metro. De acuerdo, pero esta turbulencia política, ya hablando de aeropuertos, es lo que genera justamente que la inversión esté, digamos, aguantado mirando para otro lado. Perdón, pero no es exacto. No es exacto. La inversión viene cayendo hace 2 o 3 años atrás. De acuerdo, pero ¿cuánto hemos contribuido? Y el señor Tornel la ajustó. Cerró el caño a partir de septiembre y ahí vino una mayor, por supuesto... O sea, ¿usted cree que este Congreso no ha contribuido a ese? El tema económico es mucho más complejo. Es la dependencia excesiva a los recursos naturales. Los commodities de los principales minerales del cobre y el oro han bajado hace bastante tiempo y eso ha generado que tengamos menores ingresos. Usted revisa la participación en exportaciones que tenemos de nuestros recursos. Pero esta inestabilidad política, esta discusión permanente, como dice el presidente, que cada 2 semanas parece que se van a bajar 2 ministros. Pero que ponga buenos ministros. Si no quiere que se lo bajen, que ponga buenos ministros. Ese es el tema, es ese. Yo sigo centrándome en el tema de que las interpelaciones no es una coacción al gobierno, al contrario, debería ser un mecanismo de diálogo permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Nosotros tenemos un rol de control político, nosotros tenemos un rol de fiscalización, y la interpelación es uno de los mecanismos. Otro espacio es la estación de preguntas, que también podríamos hacerlo de manera más frecuente, y eso no debe significar para el Ejecutivo que estamos presionándolo, estamos condicionando el trabajo. Es una prerrogativa constitucional. Hay que generar también cultura política. Eso explica por qué Marco Arana, por ejemplo, terminó presidiendo esta comisión. Bueno, es una propuesta que se lanzó y bienvenido, ¿no? Que tenga un informe, pero te repito, por ejemplo, para mí la falta grave ya estaba configurada con el solo hecho de haberse reunido el Contralor con los funcionarios, en este caso los ministros. Con esa falta grave era suficiente para que el señor Contralor hace 2 semanas ya haya sido removido del cargo. En lo personal yo esperaba que los ministros también. En el caso de los ministros que estaban involucrados, por supuesto, por eso salió el señor Torne, ¿no? El domingo estuvo acá la ministra de Educación en el programa de la mañana, de las mañanas. ¿Y qué dijo ella? La Contraloría me ha visitado, nos ha visitado, ha mandado unos funcionarios a pedir información sobre esto y lo otro y lo hemos atendido. La Contraloría, los funcionarios van a otros funcionarios. ¿Pero de cuándo aquí el ministro llama al jefe del sistema de control del Estado para ablandarlo? Para decirle, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. ¿De cuándo aquí? Eso es inaceptable, de parte del ministro y de parte del Contralor, que cayó en el cuento de ir sabiendo que lo estaban llamando, lo habían llamado varias veces por el mismo tema. Ahí hay otro tema muy importante que resaltar, es la crisis de la institucionalidad, en este caso de la Contraloría General de la República, un espacio que debe generar toda la credibilidad de la población. El principal problema que tiene este país, al lado de la inseguridad ciudadana, es la corrupción. De acuerdo. La Contraloría no tendría que conversar con nadie. Es como tú llamar al jefe de la zona que te controla tus ingresos para llegar a un acuerdo con él. ¿Qué es esto?
y debe trascender por encima de las personas. O sea, la Contraloría no es el señor Alarcón, la Contraloría es una institución. Ahora, por eso mi preocupación de ver ¿Cómo vamos a elegir al próximo Contralor o Contralora? Es un tema bastante complejo, hay un procedimiento formal, lo propone el Ejecutivo. Alarcón dice que Alarcón dijo que el próximo va a ser una especie de gatito de sofá, ¿no? Me pareció un exceso lo que se expresó, porque al final trató de, bueno, lo dijo literalmente, ¿no? Que el próximo Contralor no va a ser tan solvente como el trabajo que viene realizando. Bueno, pero entonces, ¿cómo se va a hacer esa elección? No, evidentemente se requiere para una empezar, persona. ¿cree que alguien va a querer entrar en el cargo o no? Por supuesto, hay muchos sí. profesionales, pero esperemos que sean profesionales con las competencias, las capacidades, la solvencia moral, pero sobre todo la independencia. Requerimos tener un Contralor que tenga toda la independencia frente a los espacios del Ejecutivo y los gobiernos regionales y locales. Y carácter. Por supuesto. Y valentía, ¿no? Para no dejarse... ¿Ese puede ser un tema que conversen Keiko con el presidente? Evidentemente, puede seguro, ser, es el tema de la agenda, ¿no? ¿El indulto también? Es más que evidente. Para ustedes está claro que el indulto va a estar ahí. Sí, algo de eso. Eso, fíjense, si no lo mueve Keiko, lo mueve PPK. De todas maneras. Se tiene que resolver ese tema. Es un tema bastante controversial que polariza al país. Pero se tiene que resolver, no me imagino 4 años con este tema. Por eso es que han dicho que Bedoya sí mejor, no es por eso cierto. que han dicho mejor sin intermediarios. Sin testigos. Sin testigos. No le correspondería al señor Fujimori. ¿Usted cree que no? O sea que no hay nada que hacer. Por más que conversen, no hay nada que hacer. A las familias de las víctimas de todo ese periodo tan duro que vivió el país. Ya, pero es decir, si para usted, por más que conversen... No, hay la posibilidad de un indulto humanitario y que se tiene que dar en un espacio cuando cumpla los requerimientos y los parámetros que establece ese procedimiento. Y si no se está muriendo, entonces no sale. Ahí hay un tema humano de por medio que va a tener que asumir el presidente. Pero ojo, el presidente también tiene la prerrogativa de hacerlo. Y si él toma la decisión... ¿Ustedes qué dirían? Nosotros no estaríamos de acuerdo, evidentemente. ¿Protestarían? No estamos de acuerdo con el indulto. ¿Usted qué piensa? No, yo...